invitada especial. Ella es Teresa Herrera. ¿Quién es Teresa Herrera? Teresa Herrera Centeno es maestra de Mill Shaw Development Center. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Celaya. En el año 2018 obtuvo un permiso como supervisora de sitio de desarrollo infantil emitido por la Comisión de Credencialización Docente de California. Inició su carrera como docente en la alfabetización de adultos, donde descubrió su amor por la enseñanza. Después, estuvo como docente a nivel preparatoria y nivel licenciatura durante 8 años. De manera simultánea, ha estado involucrada en el mundo de los negocios desde secundaria por influencia de su madre. Y aquí te pido que tú le hagas la pregunta, Teresa, ¿qué fue lo que hizo durante esos años? Actualmente, junto con su esposo, fundaron un negocio de personalización de productos llamado H&R Creations, el cual inició a raíz de su participación en el programa Emprendedores. Ella es graduada de la segunda generación de la ciudad de San Bernardino, California. Reside en la ciudad de San Bernardino, California, junto con su esposo y sus hijos. Y Teresa Herrera, como ya te diste cuenta, también es la secretaria de nuestra Asociación de Emprendedores. Ella forma parte del comité ejecutivo y reside en la ciudad de San Bernardino. Teresa, adelante. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar entonces. Este curso lo pensé de manera muy básica. Sé que aquí tengo ya un experto en el tema, pero es precisamente para darles a conocer qué son y cómo las pueden aplicar las 5 S. A medida que su empresa se llama el giro de la empresa o el tamaño, esta metodología obviamente se va a ir creciendo también. Van a tener que tomar más acciones para realizarlo y bueno, lo bueno de todo esto es que es muy adaptable a toda condición, a todo giro de empresa y les tengo una sorpresa, que básicamente todos o la mayoría de nosotros hemos implementado 5 S, pero ¿qué creen? No nos damos cuenta. Entonces, vamos a hablar y bueno, si tienen dudas, si pueden irlas anotando y al final entonces resolvemos las dudas. Ok, bueno, entonces, ¿qué son? ¿Puedes pasar al siguiente, Mónica? Ok, las 5 S. Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, organizadas y más seguras. Es decir, trata de imprimírsele calidad de vida. ¿Qué entendemos por calidad de vida? Bueno, la calidad de vida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la prevención del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural, de sistema y de valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida al trabajo, lo que queremos decir es que si nosotros tenemos un entorno, un ambiente organizado, limpio y seguro, entonces eso lo vamos a transmitir de manera simultánea o sin que tengamos que hacer nada más al trabajo que estemos realizando. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos seguridad en ese trabajo que estamos realizando, entonces nosotros vamos a transmitir esa seguridad a los productos, a los procesos o al servicio que estemos realizando. ¿Sí? Ok, la siguiente, por favor. El origen de las 5 S surge en Japón en la década de 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó en muy malas condiciones económicas. Entonces, les preguntaba yo acerca de qué carro les generaba confianza. ¿Por qué? Porque el ingeniero Shigeo Shingo junto con Taishi Ono desarrollan el sistema de producción Toyota, que Toyota es un carro comercial, pero que si yo les pregunto a la mayoría de las personas me dicen es un carro confiable. ¿Qué quiere decir? Que estos señores, Shigeo Shingo y Taishi Ono, entonces desarrollaron ese sistema en la empresa Toyota. ¿Para qué? Porque ellos lo que querían era optimizar sus recursos. Entonces, ellos desarrollan esta metodología para poder salir adelante en cuanto a la creación de un sistema productivo y económico.
Entonces, el objetivo de estas 5 S es lograr lugares de trabajo mejor organizados, mejor ordenados, como les había comentado, limpios, pero lo importante es que sea de manera permanente para lograr una mejor productividad y un mejor entorno laboral. Entonces, el objetivo de estas 5 S es que sea una organización y una limpieza constante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros lo estamos realizando, en las empresas dicen, ok, vamos a implementar 5 S. Y muchas veces uno llega con un trabajador y dice, ok, estamos implementando 5 S. Oye, ¿qué estás haciendo? Y lo único que hacen o lo resumen a tomar un trapito y estar limpiando. Entonces, eso no es 5 S definitivamente, ¿sí? Entonces, debe ser, es algo mucho más allá, que ahorita lo vamos a ver, de solo limpiar, pero que sea un cambio constante. La siguiente, por favor, Mónica. Ok, algunas ventajas de las 5 S es mayores niveles de seguridad que contribuyen a una mayor motivación de los empleados. Entonces, si nosotros estamos dándole motivación y seguridad a los empleados, ellos, por ende, van a trabajar mejor y se van a volver más productivos. Una mayor calidad, tiempos de respuesta más cortos, que en la actualidad creo que es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ser competitivos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más rápidos para responder a la demanda de nuestros consumidores. Entonces, este es algo muy interesante, los tiempos de respuesta más cortos. Aumentar la vida útil de los equipos, generar una cultura organizacional y hacer reducción de pérdidas y desperdicios para productos y servicios con defectos. Es decir, aquí lo que se trata de esa ventaja es que vamos a reducir los desperdicios en la empresa y vamos a reducir las pérdidas por estos desperdicios. ¿Ok? La siguiente. Ok, bueno, entonces vamos a ver cuáles son las 5 S y se les pone el nombre de 5 S porque en japonés todas inician con S. La primera es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Ok, entonces la primera Seiri para nosotros es selección. ¿Qué es la selección? Vamos a separar lo necesario de lo no necesario, de lo innecesario. Después, el orden. Este 5S se basa en el principio de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Debemos ser organizados, pero también debemos proveer al trabajador un lugar para que ponga todas las herramientas necesarias en su estación de trabajo. Limpieza, limpiar y mantener limpia el área. Aquí entra mucho lo que se conoce como mantenimiento autónomo, que es que el mismo trabajador sea capaz de dar mantenimiento a un nivel, obviamente, en su máquina, él mismo. Y lo que es la estandarización. Estandarización es lo que nos comentaba nuestro compañero, que básicamente es cómo voy a estandarizar las primeras 3 S para continuar y para después llegar a la última, que es mantener y mejorar el hábito de la limpieza, ¿sí? Aquí les quiero poner 2 escenarios. Primero, cuando nosotros estamos trabajando, imagínense que ustedes están trabajando en un lugar limpio que provee seguridad. Ahorita, por ejemplo, con esta situación actual del COVID, no sé, yo creo que cuando llegamos al trabajo y nos dicen, oh, ¿sabes que alguien salió positivo al COVID? Eso nos genera una incertidumbre, ¿no? De decir, ok, yo estoy aquí, posiblemente pueda ser contagiada, pero si después de eso te dicen, ¿sabes qué? El lugar de trabajo ya fue limpiado de acuerdo a las normas que se requieren, entonces eso a ti ya te va a generar mucha más confianza. Y el que te provean de, por ejemplo, ahorita cubrebocas, guantes, hablando ahorita del COVID, pero antes del COVID también, de acuerdo al giro de tu empresa, a tu actividad en la empresa, ellos te proveen de equipo de seguridad, por ejemplo, lentes de seguridad,
zapatos en algunos casos, va a depender mucho de qué es lo que tú necesites. Entonces, si tú llegas a un lugar donde te están dando las herramientas y el equipo de seguridad necesario, entonces tú vas a estar más seguro, te vas a sentir más cómodo haciendo ese trabajo y por ende vas a ser más productivo. A diferencia de que si estás en un lugar donde hay mucha incertidumbre, condiciones inseguras y que siempre te sientes en riesgo, entonces ahí las cosas van a cambiar, ¿no? Ahora, como en el tema que yo les puse es cómo implementar las 5 S en el lugar de trabajo y en la casa. Entonces, hablamos ahora un ejemplo de la casa, ¿no? Si nosotros llegamos a nuestra casa después de un día de trabajo que llegamos agotados y nosotros llegamos a un lugar o a nuestra casa donde vamos a comer, tomamos un baño, descansamos, pero que todo está limpio y organizado, vamos a tener un buen descanso. A diferencia de que si llegamos a la casa, no hay que comer, trastes sucios, todo sucio, no puedes tener un descanso adecuado, ¿sí? Entonces, aquí es donde la metodología se aplica tanto en los lugares de trabajo o en las áreas de trabajo como en nuestra casa. La siguiente, por favor. Ok, este es el modelo de implementación de 5 S. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Como les decía, básicamente de acuerdo al giro de la empresa es como nosotros lo vamos a implementar. Es la bondad que tiene, ¿no? La adaptación. El círculo de en medio es el círculo de calidad, que es planear, hacer, verificar y actuar. Aquí la metodología se ajusta a este círculo, sin embargo, no es solo para esta metodología. Básicamente, en todos los sistemas de mejoramiento usamos este círculo de calidad. ¿Para qué? Para poder, si hablamos, por ejemplo, de una certificación en ISO 9000, este es el mismo principio. Entonces aquí, planear, ¿sí? Cuando nosotros queremos implementar las 5 S, lo primero que tenemos que hacer es ver esa planeación de acuerdo a nuestra empresa o a dónde lo queremos implementar. Por ejemplo, les voy a hablar un poquito de una empresa donde yo estuve implementando estas 5 S. Entonces, ellos eran una empresa de transporte que está en 20 estados de México, ¿sí? Entonces, ellos empiezan, pero su objetivo inicial no era la implementación de 5 S. Su objetivo inicial era implementar y alcanzar una certificación de calidad, pero se dieron cuenta que para alcanzar esa certificación y cumplir con todos los requisitos, ellos tenían que implementar 5 S. Entonces empieza la parte de la planeación de cómo se va a implementar las 5 S. Para esto lo que hacen es formar un equipo de implementación de 5 S desde la oficina matriz, en la cual ellos dicen, bueno, necesitamos, ya está el equipo de 5 S, ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos 20 estados, 25 sucursales, entonces se tenía que capacitar a todo el personal, porque es uno de los puntos básicos para la implementación y que la 5 S se lleve con éxito. Entonces, dicen, ok, contratan a su servidora y a otro compañero para que hagan toda la parte de diseño del curso de 5 S y la capacitación a todo el personal. Entonces, nosotros de ahí vamos diseñamos ahora nosotros ahora sí que nuestro objetivo era la implementación de las 5 S, nosotros diseñamos el curso, vamos a impartir el curso, pero empezamos a ver qué era lo que más nos convenía. ¿Por qué? Porque les digo, de acuerdo al número de empresa, de trabajadores, dónde están ubicados, entonces nosotros teníamos que hacer la logística desde con qué sucursal íbamos a iniciar. Bueno, entonces ya empezamos a ver números, ponemos los cursos y a la par dábamos un curso de ISO 9000. Entonces, ya que estábamos en la sucursal impartiendo el curso, cuando terminamos de impartir el curso,
se hace la evaluación del área, que es este punto que está aquí, el tercer punto. ¿Qué es la evaluación del área? Básicamente, dar un recorrido por toda la empresa para ver las condiciones reales en las que está la compañía, ¿sí? En ese recorrido es muy, muy minucioso, en el cual nosotros, cuando vamos a implementarlas, vamos a revisar hasta los cajones de los escritorios. O sea, ahí sale todo lo que se tiene. ¿Para qué? ¿Qué es el objetivo de esto? Darnos cuenta, les digo, la situación real. Es como si tomaran en ese momento una fotografía y decir, así está tu empresa ahora, ¿sí? Entonces, ya que se hace eso, también una parte importante de las 5S es tomar fotografías de cada una de las áreas. ¿Para qué? Para ver el antes y el después, ¿sí? Como les digo, entonces cuando iniciamos toma las fotos de cada una de las áreas, dividimos las áreas de la empresa, asignamos un responsable o un líder de cada área, el cual cuando se vienen las auditorías es quien va a apoyar a quien está auditando. Entonces, tenemos esto y ahora sí, es responsabilidad en este punto de la empresa y de que ellos a la par en la planeación, después incluso de dar nosotros la capacitación, entonces ellos inician a planear. Ahora ellos, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Hacen su equipo y empiezan a hacer las primeras 3 S, que es clasificar, ordenar y limpiar. Dentro de la clasificación, bueno, esto se los voy a explicar en la siguiente. Posteriormente, ya que hacen las 5 S, lo que hacemos es medir los resultados, que es básicamente con las auditorías que les estoy platicando. Cada uno y en cada empresa se puede realizar un checklist o se puede hacer un formato oficial de las auditorías de 5S. Aquí lo interesante es que ustedes deben de definir bien el sistema de cómo los van a evaluar. Porque en este punto, nosotros ya vamos a tener evidencia de los resultados que se ha tenido, ¿sí? Es decir, aquí en planear, yo ya hice mi planeación, tomé las fotos, puse el ahora o antes de la implementación de las 5 S y en la parte de verificación con mis auditorías, yo voy a decir, tú estás así, después de la implementación de estas primeras 3 S, que es clasificar, ordenar y limpiar. Ya que se hace esa auditoría, ahora vamos a hacer la S número 4, que es, ¿qué es lo que es la S número 4? Adaptar el proceso como una norma. Es decir, aquí yo ya me di cuenta que esto está funcionando, entonces, ¿qué me hizo falta? Porque también puede pasar, ¿no? Si me hizo falta incluir algunos aspectos, entonces aquí en verificar es el punto donde los voy a incluir y posteriormente adopto ese proceso como una norma. Después se viene la 5S, que es la disciplina, que es ser constantes, tener auditorías periódicas, pero de manera controlada y programadas. ¿Para qué? Para ir haciendo ese hábito. Es como cuando, yo aquí les pongo mucho el ejemplo de cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a lavarse los dientes, por ejemplo. O sea, si yo no, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que él tenga el hábito? Tenemos que diario llevarlo al baño, cepíllate los dientes, como cada uno de sus dentistas le sugiera, ¿no? 20 veces o con el relojito de arena de 20 segundos, cepíllatelos y enjuágatelos. Entonces les damos las instrucciones de cómo lo deben hacer. Y eso lo hacemos cada día, ¿no? Durante el tiempo que el niño necesite. Es básicamente, es lo que debemos hacer con las 5 S, con estas auditorías. Generar ese hábito de que después, de manera automática, nosotros lo hagamos, ¿sí? Entonces, si lo llevamos al contexto, volviendo al ejemplo, es como cuando tú ya eres adulto y dices, ay, estoy muy cansado, no quisiera lavarme los dientes, pero estás acostado, no puedo estar sin lavarme los dientes. Te levantas y vas a lavarte los dientes, ¿no?
ese es el hábito. Ya es cuando tú ya tienes el hábito. Si no lo tienes, vas a decir, ok, me duermo y no pasa nada. Entonces, ahí es el problema y es la parte importante de las 5 S, que todo tienes que hacerlo en base a un hábito, ¿sí? La siguiente, ahora les voy a explicar, aquí ya vimos en ese modelo cómo lo vamos a implementar. Y aquí vamos a ver un poco más a detalle lo que es. Bueno, ¿cuáles son las 5 S? Que ya lo vimos. Entonces, las 5 S es la base de los principios esbeltos, lo que nos comentaba nuestro compañero aquí, que es parte del Lean Manufacturing o manufactura esbelta. Este principio se los voy a poner para que lo entiendan de una forma muy sencilla. Si ustedes van al supermercado y compran carne que dice que es carne magra, ¿qué quiere decir? Que está libre de ¿qué? De grasa, de desperdicios. Entonces, eso es la manufactura esbelta. Eliminar todos los desperdicios que no necesitamos ni en procesos ni en los sistemas organizacionales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos o una empresa quiere implementar algún proyecto de reducción de costos, de mejorar productividad, lo ideal es que inicie con 5 S y después con otra metodología que se adapte a la compañía, ¿sí? Entonces, este enfoque, como les decía, nos ayuda a eliminar los artículos innecesarios, nos ayuda a organizar todas las cosas basadas en el principio de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a iniciar la que sigue, Mónica, con la primera S, que es la selección, en la cual vamos a identificar artículos que sirven y los que no sirven. Entonces, aquí vamos a usar lo que se llama tarjetas rojas para los artículos innecesarios o mal ubicados, ¿sí? Esto, tanto para la empresa como nuestra vida, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros como latinos tendemos mucho a guardar todo. Todo absolutamente nos sirve. Aunque ya tenga 5 años en el closet o 10, pero no lo vas a dar o no te quieres deshacer de él porque te sirve, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero empiezas esta clasificación de decir, este sirve y este no sirve. Si ustedes quieren iniciar las 5 S en su casa, les recomiendo, es suficiente con comprarse los post-its y decir nada más, etiquetar sirve y no sirve, porque después tenemos que ver si a mí no me sirve, pero a alguien más le sirve, ¿sí? Entonces, pero primero es clasificar y aquí les pongo cómo lo vamos a hacer. Ok, vamos a ver la frecuencia y dónde lo vamos a poner. Si lo uso diario, entonces va a estar en mi estación de trabajo. Aquí consideren que la estación de trabajo es el lugar donde yo estoy la mayor parte del tiempo. Si yo soy operador de una máquina, esa es mi estación de trabajo. Si yo estoy en una oficina, tengo un escritorio, el escritorio es mi estación de trabajo. Si yo soy maestra, mi salón o el aula es mi estación de trabajo. Entonces, ese es el lugar, ese artículo, si lo usas diario, entonces va a estar ahí. Si lo usas de manera semanal, lo vas a poner en el área de trabajo inmediata. Es decir, si tú estás en la oficina y tu estación de trabajo es el escritorio, pero tu área de trabajo inmediata es la oficina. Entonces, si tú usas un artículo de manera semanal, va a ir dentro de tu oficina, pero no en tu área de trabajo. ¿Sí me explico ahí? Después, de manera mensual, vamos a hacerlo fuera del área de trabajo. ¿Qué sería, por ejemplo, si ustedes están en una empresa, ustedes tienen su oficina, entonces fuera de la estación del trabajo puede ser el área de producción, puede ser el área de mantenimiento, va a depender mucho de qué es el artículo que ustedes están seleccionando y dónde lo van a poner. Por eso en esta parte dice que es usar las tarjetas rojas para artículos innecesarios o mal ubicados, porque puede ser que tú lo tengas en tu área de trabajo, pero que no lo necesitas tener ahí, pero sí lo necesitas tener en el área de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? O es como si en nuestra casa, ¿no? Yo no necesito en la cocina, por ejemplo,
no necesito tener tal vez un calendario, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué sí necesito en la oficina? El aceite y la sal para cocinar diario. Ese sería. Y después, si no es requerido, retirarlo del área de trabajo, ¿sí? Si no lo necesitas en un mes o en 2 meses, entonces lo que tienes que retirar del área de trabajo. Y esto lo vamos a hacer, nos dice aquí, sigue el procedimiento de etiqueta roja para su desecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a decir, sirve o no sirve, sino que vamos a decir qué voy a hacer con él. Les voy a dar un ejemplo. En una empresa textil a la que yo estuve también dando asesoría de 5S, ellos decían que, bueno, ellos hacían tejido de punto, suéter. Y decían, es que a veces los tonos no llegan como los que necesitan. O a veces ellos dicen, es como que el tono de moda, pero realmente no funciona. Entonces se les quedaba mucho hilo. Lo que ellos hacían era usarlo para cuando las máquinas, cuando sacan un lienzo, hacen la división y empiezan otro. Entonces ellos lo usaban para eso, pero nos decía, pero hay un punto en el que tenemos tanto que no necesitamos. Entonces, empezando a platicar, nos decía, oh, ese hilo se podía teñir, ¿sí? Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué no lo tiñes de un color que nunca pasa de moda? ¿Sí? Entonces, el proceso de teñido obviamente tenía un costo, pero tiene un costo mucho mayor que lo tengas en un almacén y que después de un tiempo ya no te va a servir. Entonces, esa fue una de las soluciones que se encontró para ese hilo. Entonces, se decidió y se hizo teñirlo en negro, porque siempre, cada temporada, hacen suéter negro. Entonces, son ciertas soluciones que nosotros tenemos que ir visualizando de cómo vamos a proceder. Entonces, de esto se trata este procedimiento de etiqueta roja. Es decir, no solo es sirve o no sirve y lo tiro, no. Finalmente, todo se traduce en dinero y vamos a ver qué es lo que más conviene con ese artículo. ¿Okay? La que sigue, por favor. Ok, el segundo, orden. Hay que poner los artículos en lugares que sean fáciles de encontrar, de ordenar y de regresar. Es decir, si yo estoy usando un artículo, entonces debe ser fácil para mí encontrarlo, pero también debe ser fácil volverlo a poner en ese lugar, ¿sí? El lugar, entonces, los artículos que se requieren con mayor frecuencia deben estar más cerca de la estación de trabajo, lo que les había comentado. Y el trabajo debe colocarse o fijarse de manera ergonómica. No sé si entiendan o sepan el término de ergonomía, pero la ergonomía es básicamente ponerlo en condiciones que el trabajador o la persona que lo esté utilizando no tenga un daño físico o mental, ¿sí? Si estamos hablando, y aquí les pongo un ejemplo de algo ergonómico. Las sillas de los dentistas son ergonómicas. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan a su hijo de 2 años al dentista, ¿qué es lo que hace el dentista? Ajusta la silla, la levanta, la mueve hacia atrás, la mueve hacia adelante, de manera que él siempre va a estar sentado en la misma posición, a la misma altura. Él no es quien se mueve, mueve la silla. Entonces, si llega un adulto, la vuelve a ajustar. Eso es la ergonomía, ajustar el equipo al trabajador o a quien lo vaya a usar, ¿sí? Después lo vamos a identificación. Hay que poner áreas y lugares claramente marcados para todos los artículos. Es decir, si nosotros vamos a poner, por ejemplo, en las empresas es muy común ver las líneas amarillas de los pasillos. Eso es el orden y la identificación, porque estás limitando en dónde puede entrar el trabajador y en dónde no. ¿Para qué? Porque va a depender de la empresa, ¿verdad? Pero muchas maquinarias son muy riesgosas, entonces no queremos que el trabajador pase esa línea. O también lo que hacemos mucho en las escuelas, sobre todo en preescolar, ponemos letreros a todos los materiales que los niños van a ocupar. ¿Para qué?
para que sea fácil para nosotros visualizarlo, pero para que también para el niño sea fácil regresarlo ahí, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros les digo, en el preescolar es muy común que pones el letrero y pones la foto de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque las 5S también son muy visuales. Entonces, si el niño agarra un bloque y ahí, cuando es hora de que limpien sus mesas y todo eso, ellos ya saben dónde lo van a poner, porque la caja ya tiene el letrero que son los bloques y tiene la foto. Entonces es muy fácil identificarlos. Lo mismo en las empresas. Si tú pones, por ejemplo, los racks identificando todas las piezas de tu almacén, va a ser muy fácil que tú le digas a alguien, ok, necesito la pieza número F25-07, entonces ellos ya van a saber, porque tienen un orden los racks, entonces a dónde van a ir. Y cuando tengan que devolver las que sobraron, van a saber identificarlo también. Por eso nos dice que debemos utilizar códigos de colores para una identificación visual más rápida y reducir los errores. ¿Cómo vamos a reducir los errores? No poner material en otro contenedor que no sea. ¿Sí? La siguiente, Mónica, por favor. La tercera es la limpieza. Aquí nos dice, es monitorear y restaurar las condiciones del equipo. ¿Cómo vamos a limpiar? Bueno, primero hay que empezar con eliminar toda la suciedad, aceite, grasa, polvo y objetos extraños. Pintura, considere los pisos, paredes, techos, máquinas y herramientas, además de los accesorios, y la iluminación. Instale iluminación más brillante para mejorar la visibilidad y la calidad. Esto de la limpieza es básicamente lo que hacemos nosotros en la casa. Por eso les decía, casi toda la gente lo ha aplicado. Cuando nosotros hacemos, no sé, como que las mujeres tendemos mucho a programar una limpieza minuciosa. No sé, por ejemplo, en mi caso yo lo hago cuando son vacaciones. ¿Sí? Cuando tengo vacaciones es que estoy limpiando, organizando, limpias lo que regularmente no limpias de manera frecuente, debido a que no lo alcanzas o ya empiezas a ver, ok, esta pared ya está dañada, hay que pintarla, se manchó. Y la iluminación, bueno, en los hogares, si decimos, por ejemplo, la lámpara ya no sirve, pues inmediatamente la cambiamos o casi inmediatamente. Pero en las empresas lo van haciendo de manera periódica también, sobre todo dependiendo qué empresa es. Regresemos al ejemplo de las máquinas de las empresas textiles. Para ellos la iluminación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo ropa que debe ser, como tiene un mayor de precisión, un alto grado de precisión se requiere. ¿Para qué? Porque, bueno, si ustedes conocen algunas de las máquinas que utilizan, muchas están cortando y al mismo tiempo cosiendo, otras están haciendo costuras muy pequeñas. Entonces, de esa iluminación es sumamente importante para que reducir los errores en las prendas que están haciendo las costureras. Además, como les decía, todo esto es también para darle una buena imagen a la empresa. Es decir, no es lo mismo si ustedes llegan a una empresa oscura, con colores que las paredes ya estén manchadas, los baños sucios, así llegan a un lugar donde el baño está limpio. Si ustedes como visitantes pueden pasar al área de producción y ven que todo está de manera organizada y que hay una adecuada iluminación. Eso es prácticamente lo que la empresa va a proyectar tanto a sus clientes como la proyección que da a sus trabajadores. ¿Sí? La siguiente, Mónica. En esta limpieza también vamos a usar lo que son las tarjetas de mantenimiento. Esta nos dice que son para registrar defectos menores encontrados durante la limpieza e inspección para que puedan ser reparados. Este mantenimiento, el más simple, por ejemplo, cuando se hace el recorrido de las 5S por lo regular, se revisan los cables de las computadoras, que no estén como que los tenga que estar pisando, se revisan los contactos, también si por ejemplo, los lockers de los trabajadores, si los tienen,
y que los tengan de manera adecuada. Una de las áreas importantes también aquí es el área del comedor. Y bueno, como les decía, este es solo para mantenimiento, que es más simple, como cambiar un contacto, poner una lámpara nueva, pintar a lo mejor una puerta, eso se vería aquí y se pondrían las tarjetas de mantenimiento, que es un mantenimiento más simple. Pero si ya hablamos de que un equipo que, no sé, requiere una persona especializada, un técnico, entonces eso ya es aparte. No entra, bueno, te das cuenta dentro del recorrido, pero no es algo que tú puedas programar para que se repare de manera inmediata, porque básicamente se tiene que esperar a contactar a quien vendió el equipo y que haya un técnico disponible. Pero este mantenimiento es algo sencillo, como si, por ejemplo, cambiamos una chapa de una puerta. ¿Sí? Ok, la que sigue, Mónica. Bueno, aquí están los pasos para la estandarización. Primero nos dice el contenido. Los pasos de 5S están claramente documentados y son comprendidos. Es decir, todos los trabajadores deben tener claro qué es lo que se está haciendo, el proyecto que se tiene. Pero aquí lo importante es que también la alta dirección o los gerentes estén comprometidos con este proyecto, y eso es básicamente lo que yo he visto que les da un cambio y una motivación a las personas. Cuando nosotros, en esta empresa que les dije de carga, que ellos transportaban carga y el gerente de la sucursal matriz abría en cada sucursal de cada estado los cursos. Ellos nos acompañaban. Entonces, nosotros cuando dábamos el curso, los comentarios eran, este curso sí es importante porque el gerente general no había pisado la sucursal en 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí es la parte del liderazgo, donde si ellos dicen, ok, este proyecto es importante, van y hacen el gerente general, el gerente de calidad. Entonces, hacen la apertura de estos cursos, es algo que los empleados toman como, oh, lo vamos a hacer, porque ellos vinieron. Entonces, es parte del liderazgo. Después, la secuencia, lo que deseamos clasificar, sistematizar, limpiar, estandarizar y mantener. Entonces, aquí, ya que tenemos claramente documentadas las áreas, los responsables, qué es lo que vamos a revisar en las auditorías. Entonces, ahora sí, hay que tenerlo y mantenerlo para lograr llegar a ese estándar y a ese hábito. El tiempo. Hay que identificar las tareas de manera clara durante el turno de trabajo, al final del turno, las diarias, semanales y mensuales. ¿Para qué? Para que básicamente y que es parte de lo que nos dice Mónica en el curso, si recuerdan, hay que poner una fecha, si no, no se va a hacer y no se va a alcanzar el resultado. Aquí es básicamente lo mismo. Ok, tú tienes tareas diarias, tienes que realizarlas, pero también como equipo de 5S, tienes que decirles, ¿sabes qué? En un mes yo vengo a hacer la primera auditoría, que era lo que nosotros hacíamos. Te estamos dando el curso hoy, tú tienes que empezar tu planeación. Prácticamente después de que nosotros nos fuéramos, ellos ya estaban planeando y entonces en un mes regresamos para hacer las auditorías y después vienen, de acuerdo a los resultados, auditorías de seguimiento, que básicamente ellos las pueden hacer también. Y los resultados, que serían las normas de organización del lugar de trabajo, la limpieza y el área están claramente definidas. Entonces, aquí es donde esos resultados, y es parte, casi lo que en mi experiencia lo que he visto es que al inicio de la primera auditoría no la toman muy en serio, pero ya cuando ven las fotos y ven que una área sí tuvo una mayor puntuación y se ve el cambio, entonces ahí sí dicen, como esos tableros se ponen a vista de todos, entonces ahí sí dicen, oh, yo no quiero estar ahí. Entonces es cuando empiezan a trabajar más en que no quieren ser, ahora sí que evidenciados, y no quieren que los demás los vean como ellos no trabajaron. Y ya tienen miedo el de la cámara, porque siempre 5S es el coordinador, siempre trae la cámara en la mano. Entonces es cuando realmente empiezan a trabajar. La que sigue, por favor, Mónica. Y bueno, la disciplina, como les decía, hay que ser el equipo,
Hay que hacer una lista de comprobación para recordatorios visuales para el equipo. Las auditorías 5S no es nada como que, oh, te llego de improviso con la cámara. No, es básicamente, tú ya sabes la fecha, tú ya identificaste un área que se debe mejorar. Entonces, para la siguiente auditoría ya debe estar, perdón, ya debe haberse arreglado, o si no, tuvo que haber habido algo que impidió que se mejorara, ¿sí? El liderazgo. Las listas de comprobación, perdón, son una oportunidad de control visual. Lo que les decía, 5S es sumamente visual. ¿Por qué? Porque tú llegas, abres la puerta de una casa y ves limpio y dices, wow, esto luce muy bien, huele bien. Entonces, es visual. Después, los niveles medios y superiores de la dirección también deben participar en las auditorías periódicas. Esto es, si nosotros, como auditor principal, digamos, vamos cada mes, ellos, los auditores secundarios, por así decirles, o el nombre que les pongan en la empresa, ellos hacen auditorías internas. ¿Para qué? Para cuando venga el auditor que va a calificar, ellos ya estén mejor preparados. Y después el mejoramiento continuo, que nos dice, utilice un buen sistema de calificación para calificar los resultados, publicar las calificaciones de 5S en el área de trabajo e indicar los avances y tendencias, así como las mejoras que deben ser constantes. En cada auditoría, como en cualquier otra auditoría, lo que se va a llegar es a un resultado, pero también a proponer y a decir qué áreas deben mejorarse, con el objetivo de que la próxima auditoría, entonces se hayan mejorado esas áreas. La que sigue, Mónica. Y bueno, esta es una gráfica que es se llama gráfica del radar, y en ella nos dice en qué punto estamos de cada uno de las 5S después de la auditoría. ¿Para qué? Para ver si nosotros necesitamos mejorar en clasificación, cómo vamos en orden, porque cada una, como es independiente de la otra, entonces en las listas de auditoría, no necesariamente todas vamos a, o en un área específica, no va a tener en todas el mismo calificación o desempeño. Simplemente vamos a ver aquí cuál es la situación de cada una de las S, para ver a cuál le vamos a poner un poco más de esfuerzo, por así decirlo. Y bueno, creo que es la última. Nos